Conversemos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más. El día de hoy tenemos por primera vez una pareja en el programa y son Uriel Esquer y Ana Ávila. Así que bienvenidos, hermanos. ¿Cómo están? Muy bien, brother. Gracias Contentos. por invitarnos. Sí, gracias. Bueno, hermanos, muy agradecido de este momento de poder conversar con ustedes. Y como ya nos ha pasado antes, grabamos una vez y se perdió la entrevista. Así que hoy estamos grabando de nuevo. Pero estamos muy contentos de poder hacerlo y también de poder refrescar otra vez las ideas que hemos compartido. Así que estuvimos hablando sobre temas de escritura y de lectura y hablando sobre por qué se nos hace tan difícil ser buenos lectores. ¿Qué nos pueden decir sobre eso? Parte es el hecho de que vivimos en un mundo en el que, con tantas distracciones, siempre ha habido distracciones, ¿verdad? Pero hoy en día está como en un punto fuerte el querer ser entretenidos y buscamos algo, por ejemplo, es más fácil buscar ver fotos, imágenes, que ver muchas letritas, donde uno tiene que hacer un esfuerzo por adquirir un conocimiento. Es más fácil una infografía, que es muy buena, es más fácil ver imágenes que nos dan ciertos datos que leer toda la información, que es lo que hacen las personas que hacen la infografía. Buscamos más ser entretenidos que realmente ejercer un esfuerzo, ¿verdad? Sí, creo que siempre ponemos la excusa como que el tiempo, ¿no? Es el primer culpable que decimos, no, es que no tengo tiempo. Pero realmente es que tenemos tiempo, lo que pasa es que ni siquiera nos damos cuenta que estamos invirtiendo el tiempo ahí porque es más fácil agarrar el celular y se nos van 5 minutos, 10 minutos. Yo creo que la falta de tiempo, entre comillas, es solo un síntoma de algo más profundo que es esa como inquietud por estar siendo entretenidos o estar siendo distraídos o no sea la capacidad muchas veces de concentrarnos en algo durante un tiempo extendido. Y eso es lo que la lectura exige. Entonces yo creo que esa es una de las principales causas por las que se nos dificulta leer. No tenemos un músculo de atención ejercitado y eso sí se necesita para poder leer. Uh-huh. ¿Y qué consejos nos podrían dar, qué consejos prácticos nos podrían dar para poder desarrollar un poquito mejores hábitos de lectura? Yo creo que, como mencionábamos de este músculo de la atención, que tenemos atrofiado, podríamos decirlo así, lo que podemos hacer es empezar pequeño, así como no vas a llegar al gym si nunca en la vida has hecho más que el abdominal para levantarte de la cama, no vas a llegar y cargar unas pesas gigantescas, sino que pues vas a empezar poco a poco. Así es lo mismo con la lectura. Queremos, decimos, hoy sí, hoy voy a cambiar y queremos agarrar, no sé, Calvino y la institución cristiana o queremos agarrar a Moby Dick o algo así, y pues obviamente no vamos a poder, nos vamos a desanimar y vamos a decir, no, esto de leer no es lo mío. Lo que podemos hacer es empezar con algo pequeño. Yo siempre recomiendo 5 minutos de lectura diaria, de intentar todos los días sentarte 5 minutos con un reloj, un cronómetro y sentarte a leer el mismo lugar a la misma hora si te es posible y poco a poco, así como un ejercicio, se te va a ir haciendo cada vez más fácil concentrarte y ser diligente y constante, que es lo que buscamos. A la gente a veces se les hace demasiado sencillo y no lo hacen porque se les hace ridículo. A mí cuando me preguntan, siempre me preguntan, como hablo mucho de libros, ¿cuánto lees al día tú? Y esperan en escuchar, no sé, 5 horas al día, 10 horas al día. Pero la realidad es que leo 30 minutos, tal vez no nos damos cuenta de lo poderoso que son 5 minutos de concentración. Entonces, para Sí. mí, mi primer consejo siempre es empieza pequeño con un cronómetro. Yo creo que yo sumaría a lo que vos dices el hecho de, si lees con alguien más, leer con alguien más te va a ayudar mucho mira, nos vamos a juntar otra vez a hablar de los primeros 2 capítulos que leímos, porque el otra persona que se está acompañando a lo mejor sí lo leyó, te va a seguir motivando a que termines el libro. También pienso que pudiera ser el aprovechar los espacios que tienes en tu rutina. Por ejemplo, muchos libros de los que yo leí en mi universidad, los leía mientras que iba a la universidad en el bus. Esos 40 minutos en el bus, aprovechando que no soy de las personas que se marean, ¿verdad? Pero esas oportunidades hay que aprovecharlas. Si vas en un vuelo, si tienes 15 minutos libres entre clases, si tienes el tiempo que tengas que estar de espera, hacerlo mejor en una lectura
corta, como decía Ana, a lo mejor que el tiempo que pasas revisando Facebook, ¿verdad? Que el tiempo que pasas revisando cualquier red social. Sí, es importante que ese plan lo hagas antes, ¿no? Porque obviamente si te encuentras en esa situación con el tiempo disponible, y no hiciste un plan previamente, lo primero que vas a hacer es agarrar el celular o ponerte a hacer cualquier otra cosa para perder ese tiempo. Pero si tú dices, ok, quiero establecer un hábito de lectura, ¿qué voy a hacer? O sea, de tener un libro en el baño y ese libro lo voy a leer cada vez que vaya al baño. O voy a tener un libro en la bolsa y ese libro es el que voy a tener para cuando esté fuera de mi casa y esté en una fila en el súper o esperando en el doctor o lo que sea. O tengo un libro enseguida de mi cama y ese es el libro que voy a leer antes de dormir 5 minutos. Pero el yo ya tener ese plan establecido. Sí quisiera hacer una aclaración. Es el hecho de que Martín y a los 3 seguidores que tienes, quiero decirles, no estamos diciendo estas cosas como si fuéramos profesionales en ello. Luchamos con esto, luchamos y a veces se nos olvida y también estamos en las redes sociales. Y luchamos otra vez por volvernos a poner este hábito. No es como que, ya lo adoptamos y toda la vida ya nos es fácil hacerlo, sino que es una lucha que tenemos y la hacemos y te lo decimos, decimos a todos nuestros amigos con la intención esta, ¿sabes qué? No te lo digo como alguien que ya lo domina, te lo digo como alguien que va a estar contigo luchando por mantener este hábito. Y es importante que leamos, muchas personas tienen esa pregunta, ¿no? De lectura veloz o lectura consistente. ¿Qué debo hacer? ¿Debo leer rápido o es bueno leer lento? Es una muy buena pregunta que de hecho nos hicieron muchas personas cuando vieron nuestro reto de 7 libros de 7 días, porque nos decían, sí, leyeron muchos libros muy rápido, pero ¿aprendieron algo? Y la verdad es que sí aprendimos algo. Si lees a velocidad alta, vas a aprender algunas cosas, por supuesto. No vas a aprender lo mismo ni a profundidad como si te tomaras tu tiempo para leer un material. Pero eso no le quita valor a leer rápido. Tienes que saber qué material quieres leer, de qué manera. Hay personas que no salen de leer el mismo libro porque quieren entender cada oración, cada frase del autor y van al diccionario y se detienen y subrayan. Y eso es muy bueno si eso es lo que estás buscando. Realmente comprender a profundidad una obra y sacar todo lo que puedas de las ideas del autor. Pero te aseguro que aunque te tomes un año en leer un libro, es muy probable que no vayas a sacar todo el jugo que puedes sacarle. Pero no todos queremos hacer eso todo el tiempo. A veces queremos leer una panorámica general de las ideas que el autor está presentando y después si nos queremos detener o si algún día queremos regresar a esas mismas ideas, pues ya tenemos un poquito burdo el conocimiento acerca de lo que el autor está exponiendo ahí. Entonces yo creo que hay valor en ambas cosas. Creo que también hay libros, como por ejemplo cuando estamos leyendo libros, en mi caso antes de casarme leí varios libros de matrimonio y a veces cuando lees todos esos libros de matrimonio, el primero que lees es uno que te demoras mucho, ¿no? Porque estás aprendiendo, todo es nuevo, tomas notas y todo. El segundo de repente es otro tema distinto, pero enfocado al matrimonio. El tercero también es algo nuevo, pero ya cuando vas al cuarto o quinto libro sobre el mismo tema, de repente ya encuentras factores que ya conoces un poco más y ya puedes ir más rápido, ¿no? Y en ese caso yo también recomiendo a veces, si es la primera vez que lees acerca del tema, de repente es un libro para leer un poco más lento. Y de repente ya cuando conoces un poquito más del tema, quieres enterarte del autor, lo que opina o tener otro punto de vista al tuyo, de repente leer un poco más rápido. Ustedes leyeron 7 libros, pero eran totalmente diferentes temas, ¿verdad? Sí, y de diferentes líneas, ¿no? También eran. No eran de la misma doctrina, ni el mismo género, ni el mismo país. Había libros originalmente escritos en español, libros traducidos del inglés. Sí. Entonces, quisimos, de adrede lo hicimos así, queríamos ser variados en nuestra lectura y tuvimos conversaciones muy interesantes porque también es bueno leer acompañado de alguien más y saber cómo está procesando las mismas ideas que tú a lo mejor leíste. No había tenido esa perspectiva. Pero sí, o sea, hay valor, creo, en ambas maneras de leer. Y a propósito de eso, cuando leyeron también, incluyeron entre sus libros, como tú decías, libros de repente no de tu misma línea de doctrina o de tu misma teología. Incluso podríamos los cristianos leer también libros para no cristianos o libros no cristianos en sí. Yo opino que
no solo deberíamos los cristianos de leer libros no cristianos, sino que necesitamos los cristianos leer libros no cristianos. Yo creo que es algo necesario, no en sí para la edificación espiritual, sino para sumergirnos en la cultura, porque yo creo que, y me voy a atrever a decirlo, uno de los errores que hemos hecho como cristianos es crear una cultura cristiana donde nos encerramos nosotros en una burbuja de cristianos y nada entra y nada sale más que lo que es aprobado, ¿no? Por ciertos filtros. Pues la verdad es que la Biblia dice que Jesús no nos dijo, júntense y guárdense del mal, ¿no? Sino que dijo, Señor, yo los envío como ovejas en medio de los lobos. Yo te pido que los guardes del mundo, pero no que los quites del mundo. O sea, estamos ahí y tenemos que ser parte de las culturas diversas que Dios nos ha puesto. Nosotros, por ejemplo, en México hay ciertas celebraciones que se hacen culturales. Normalmente tendemos a, no, esto es satánico, punto. Y ya con eso se crea una barrera. Entonces, deberíamos nosotros, si Dios es el que nos guarda, confiar en que Él nos va a guardar. Obviamente ser prudentes y tener personas con las cuales estamos rindiendo cuentas de lo que estamos leyendo y a la vez que nos están cuidando, ¿verdad? Pero no solamente, o sea, yo no creo si que leo a Neruda que me voy a volver ateo, pues, o sea, no es así la cosa. Sí, y esto también es eso que menciona Uriel de la burbuja, y eso es un síntoma de lo mismo que veníamos hablando al principio, que es ese músculo de la atención y ese deseo de ser entretenidos. A veces incluso cuando leemos caemos víctima de eso, porque queremos leer y simplemente tragarnos todo lo que estamos leyendo sin procesarlo, sin meditar en ello, sin luchar con las ideas del autor, sin ponderar en los argumentos del escrito. Entonces nomás queremos a todo lo que leamos decir sí, amén, esto es cierto, sí, esto estoy aprendiendo y estoy consumiendo nada más. Pero leer activamente no es eso, es realmente, incluso aunque sea tu autor favorito, incluso aunque sea de la misma línea doctrinal a la que perteneces, aunque sea el teólogo más reconocido, debes de leer con discernimiento y realmente confrontar las ideas con la verdad de la palabra, vengan de donde vengan. Entonces, yo creo que ese miedo que tenemos de salir de nuestros autores favoritos, de nuestra burbuja, tiene mucho que ver también con la manera en la que estamos leyendo, y debe ser una bandera roja para hacernos darnos cuenta de que no estamos leyendo críticamente en realidad, y necesitamos hacerlo, necesitamos conocer y ser humildes también para aprender de otras personas, porque no nomás es leer para saber qué es lo que está viendo en nuestra cultura, o para saber cuáles son los errores más comunes que están ahorita de moda o lo que sea, que sí lo podemos hacer, pero también podemos aprender de otras personas que no piensan igual que nosotros. Es importante que estemos dispuestos a hacerlo. De hecho, me llama la atención, por ejemplo, cómo a los cristianos nos encanta citar a Luis, ¿verdad? Así es Luis, y no nos damos cuenta que muchas veces Luis en sus libros cita a, por ejemplo, a Aristóteles, cita a Platón. De eso no nos damos cuenta, de que grandes pensadores en el cristianismo han citado. De hecho, en la institución de la religión cristiana, Calvino cita a muchos con los que él no está de acuerdo, y los cita tal cual, porque a veces los dice, en eso estoy de acuerdo con fulanito, pero en esto no. Entonces, él lo cita y discierne y lo presenta, ¿verdad? O sea, es muy interesante que nos diéramos cuenta de que muchas personas de las que admiramos en Cristo y que damos gracias a Dios por sus vidas, ellos han sido lectores seculares, pues. Es interesante ver, por ejemplo, grandes teólogos como Jonathan Edwards utilizando ilustraciones en sus sermones de libros no cristianos que él leía para conocer sobre las religiones de África, sobre las religiones de otras partes del mundo. Y cuando nosotros nos ponemos a leer libros que no son de cristianos, lo que estamos haciendo es tomando una dosis de realidad. No leemos esos libros para recibir nuestro alimento espiritual, sino para conocer también a quienes nos vamos a acercar en el futuro, y también para que si estamos en desacuerdo con alguien, podamos decir, estoy en desacuerdo en esto y en esto, y estoy en acuerdo con esta persona en eso, y eso nos genera un pensamiento más crítico, nos hace, incluso delante de los no creyentes, nos facilita para poder hablarles a ellos como personas que realmente nos hemos informado
y no hemos creído en el cristianismo porque fue el primero que nos predicó, sino porque nos hemos informado y hemos entendido que muchas religiones en todo el mundo tratan de tomar algo del cristianismo, pero que al fin de cuentas están basadas en creencias humanas y en inventos humanos, ¿no? A propósito de lo que hablaban también en su lectura de 7 libros en 7 días, decían que habían libros que habían sido traducidos del inglés al español, pero que hay de aquellos libros que están solamente en inglés. Y creo que, Ana, tú hablas inglés y tienes esa facilidad de poder leer inglés. De mi parte también he visto muchos beneficios. ¿Qué beneficios ves tú en el hecho de saber inglés? Pues la triste realidad es que siempre va a haber más herramientas y más recursos disponibles en inglés que en español. Y gracias a Dios por todas las editoriales, traductores, ministerios que están trabajando para que cada vez más recursos estén disponibles en nuestro idioma. Es un trabajo súper pesado, pero pues es un trabajo lento y cada vez hay más recursos y nunca vamos a poder alcanzar el mismo nivel de producción. Así que realmente es una gran ventaja. Si conoces el idioma, lo dominas y puedes ser instruido en ese idioma, no solo libros, sino cursos, clases, de todo. Entonces, yo creo que para mí ha sido una de las herramientas en mi vida que incluso me atrevo a decir que más que mis estudios universitarios, el hecho de saber inglés me ha abierto muchas puertas a poder educarme y a poder también servir a otras personas, porque el inglés es una herramienta imperativa en muchos trabajos. De hecho, gracias a Dios hay mucho material en español, ¿verdad? Yo no sé leer el inglés. Bueno, lo leo perfectamente, pero no lo entiendo. Entonces no me sirve, ¿verdad? Entonces nosotros deberíamos de, o sea, de verdad necesito aprender inglés. No importa, ahorita ya que tengo Judá, a lo mejor aprendo junto con Judá inglés, ¿verdad? Pero necesito aprender inglés. Sí. No solamente para ir a Estados Unidos de vacaciones, sino que realmente necesito aprender inglés para seguirme edificando en muchas cosas que a lo mejor nunca se van a traducir al español. Y no es porque yo las necesite indudablemente, porque ya tengo la palabra, ¿verdad? Pero la verdad es que se es muy edificado a través de Ana me dice cosas que está aprendiendo de ciertos libros y es enriquecedor. Sí, es muy triste que de repente estoy leyendo un material y quiero compartirlo con Uriel y estoy traduciéndole cosa por cosa. Gracias, y luego ya. Gracias. Entonces eso es frustrante un poco y si tú tienes la posibilidad que nos estás escuchando y puedes aprender inglés, te invitamos a que lo hagas y te esfuerces. Sí, es difícil aprender un nuevo idioma, pero vale la pena. A veces creo que muchos podemos pensar de repente que tengo que pagar un curso, me va a costar dinero, tengo que matricularme en un instituto, eso cuesta mucho dinero. Yo quisiera también contar un poquito de una historia de algo que me pasó aquí, y es que una vez en Estados Unidos aquí hay mucho de lo que son reventas de libros, ¿no? Y una vez yo pude comprar 80 libros por $10 en una reventa. Y de esos 80 libros, 60 eran muy buenos, pero todos estaban en inglés. Si yo no hubiera estudiado inglés y quisiera haber comprado todos esos 60 libros, probablemente hubiera gastado más de $600 para poder acceder a todo ese contenido. Entonces hay un gran ahorro en el poder estudiar inglés. Y también hay aplicaciones, Ana, yo creo que tú utilizas algunas aplicaciones que nos puedas contar. Que están en inglés para leer libros. Yo uso una aplicación que se llama Scribd, no sé cómo se pronuncia, pero es Scribd, que es como un Netflix de libros. Hay un montón de recursos disponibles, tanto libros como audiolibros, cómics, incluso partituras de música, revistas. Es como una biblioteca digital. Y hay un montón de contenido cristiano, están todos los libros de Crossway, están todo Christian Audio, está ahí disponible, audiolibros cristianos de un montón, pero todo está en inglés. Bueno, el 95% está en inglés. Sí, hay cositas en español. Hay algunas cosas en español, pero la gran mayoría es en inglés. Entonces, esperamos que algún día ese tipo de recursos estén disponibles en español también, pero mientras tanto, si puedes adquirir la herramienta de inglés, podrías aprovechar ese tipo de instrumentos. Y ahora que estamos hablando también de lectura, no solamente de libros, sino también de nuestra Biblia,
muchas personas tienen esta pregunta. Momento devocional. ¿Debería leer un libro devocional o debería leer mi Biblia? Y si es un momento devocional, exactamente qué es un momento devocional, ¿cómo lo hago? Si estás eligiendo entre un libro devocional y la Biblia, pues lee la Biblia, ¿no? Pero Si nada más existen esas dos opciones, A o B. sí, pero puedes hacer las dos cosas. La única regla que pongo entre comillas es que el libro devocional que estoy utilizando me lleve a la escritura, me apunte a la escritura, porque hay libros que son como, pueden ser buenos, que son como reflexiones o meditaciones, que te hacen como que te dan un empujoncito de alegría para empezar el día y un versículo abajo y ya se acabó tu hora de la palabra. Y pues eso realmente no va a ser de mucho provecho porque vas a agarrar como galletas de la fortuna de la Biblia, sí, que eso no es realmente leer la escritura. Un libro devocional nunca debe de suplir, sí, la escritura. Entonces, que sea un devocional que sí te ayude a reflexionar en la palabra, pero que siempre termines en la palabra y meditando en la palabra, ¿no? Que no te quedes con las palabras, qué bonitas las palabras del autor. Entonces, un devocional es un tiempo personal que tienes donde tú derramas tu corazón y a la vez tienes ese tiempo de intimidad con Dios. No se trata de sentirte de cierta manera, ¿verdad? Sino de pasar ese tiempo de enriquecimiento en una relación personal con Dios. Devoción, qué redundante. Es entregarte en pasión, o sea, a un tiempo de lectura, de oración, y que sea un tiempo íntimo. Y como te lo refiero otra vez, no es por lo que tú sientas o por lo que, este día me llegó esta palabra, sino por el tiempo dedicado a expresarte y a escuchar y así conocer a nuestro Dios. Ha sido muy bueno aprender en ese tiempo puntos muy importantes sobre cómo desarrollar un hábito de lectura, cómo plantearnos metas realistas, cómo hacer un tiempo devocional, por qué nos sirve leer, pero también mucha gente al leer empieza a sentirse inspirada a escribir. Y de eso vamos a estar hablando en la segunda parte de esta entrevista, así que si están todavía con tiempo pueden pasar a verla y voy a dejar el link aquí mismo. Así que nos vemos en el siguiente video.